Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición poderles saludar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos confiando en las promesas de nuestro Señor, que todo le está yendo bien a sus hijos, porque pues hay promesas, ¿no? Una de ellas es que no ha visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Otra de ellas es que nuevas son cada mañana las bendiciones de Dios. Bueno, decirles que hace unos días, con esta situación de la cuarentena, la directiva y un grupo de la iglesia nos pidió que hiciéramos unos estudios acerca de lo que son los siglos, acerca de lo que son los misterios y acerca de lo que son los reinos. Nuestra idea fue utilizar una pedagogía en la cual cada uno de los hermanos pueda ir complementando algunas respuestas para interactuar en el estudio, maestro-alumno, alumno-maestro. Sin embargo, hoy que concluimos el viernes pasado, no que concluimos, que cerramos ese segmento para poder entrar al reino milenial, surgieron muchas preguntas. En cuanto a esas preguntas, esta tarde quisimos entonces dar algunas respuestas para que puedan entender fácilmente los 6 estudios bíblicos que hemos puesto. Así que voy a empezar por el primero. ¿Se acuerdan que el primer estudio que tuvimos fue cómo comprender los siglos? Bueno, para empezar, quiero que de la manera más sencilla, retrocediendo al primer audio, video que hicimos, para comprender los siglos, usted tiene que entender, número 1, que la escritura en Primera de Pedro expresa, el apóstol Pedro expresa que 1000 años son como un día. De manera que para comprender los siglos, usted no puede pensar literalmente que ese va a ser un cumplimiento de 100 años. La Biblia o los escritores de la Escritura marcaron relevantes aquellas historias o acontecimientos sobrenaturales que se dieron, y esos acontecimientos fueron contados como algo trascendental en ese siglo. De manera que para que usted pueda comprender cada acontecimiento que ha venido sucediendo, y me recuerdo unos ejemplos. En ese primer video que grabamos acerca de cómo comprender los siglos, les puse ejemplos de Deuteronomios capítulo 31 al 10, donde se habla de las órdenes antes de la conquista. Les puse ejemplos no para que interpretaran, sino para que ustedes vieran los escalafones, cómo se dan. Les di el ejemplo de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45, que hablaba de la estatua y los 4 imperios. También les di el ejemplo de Daniel, capítulo 7, versículo 1 al 8, donde hablaba acerca de las 4 bestias. También me recuerdo que en ese primer estudio les di otro ejemplo, Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que habla acerca de las 70 semanas. Y cerramos con Apocalipsis 2:1 y capítulo 2, versículo 1 y al capítulo 22, versículo 31 de los 7 mensajes que da Juan a las iglesias. Cada una de estas situaciones componen, para que puedan entender lo que es un círculo de cada 100 años, por decir los siglos. Y esta fue la sencilla razón. Es que comprenda usted que siglos es simple y sencillamente un acontecimiento. Puede ser literalmente de 100 años, o que se le hablaba relevantemente a un acontecimiento fuerte que sucedió. Cosas también sencillas para esa primer clase que le dimos para interactuar
y que hoy de una manera más sencilla se lo voy a exponer. ¿Por qué no debo de estar tan asustado por esto de la pandemia? Bueno, quiero que sepan ustedes que generalmente cada 100 años han sucedido acontecimientos. Por ejemplo, en 1920 sucedieron unas pandemias en las cuales la situación empezó completamente en China, pero la historia se ha venido repitiendo, es decir, digamos que el virus fue propagado deliberadamente por una organización y luego en el año 1720 también hubo otra pandemia, otros 100 años más tarde. Otra pandemia, se dio otra peste que se originó en Marsella. En esa situación murieron más o menos unos 100,000 personas en Marsella. Se suponía que la bacteria que se transmitía era una bacteria que se estaba transmitiendo por moscas y las moscas infectaban, nutrían la bacteria e infectaban a todo el mundo y así es que se dio ese acontecimiento. Otra pandemia que se dio en 1820, analicen el escalafón, 1920, 1720, 1820, 1920. Ahora vean, 1820 se dieron los primeros registros de pandemia de cólera que tuvieron un lugar más o menos de 1820 y que se originó en Asia. También en los países de Tailandia, de Indonesia, Filipinas, y se registraron más de 100,000 muertes en Asia debido a esa bacteria. Entonces, lo que quiero que comprenda usted, que esto de esta pandemia no es nada nuevo. Y para la Iglesia de Jesucristo, quiero que aísle completamente esto de la pandemia con los acontecimientos que estamos estudiando acerca de los siglos. Aparte que usted tiene que comprender que hay un programa bien exclusivo. Así que, ¿cómo comprender los siglos? Bueno, hay una palabra, ayón. Ayón significa el estudio de los tiempos. También ayón se le llamaba a un dios griego, también Cronos y Kairos. Eran nombres de dioses griegos, los cuales ellos nos enseñaron a nosotros a comprender el pasado, presente y futuro. Dios es un presente absoluto. Dios no tiene pasado y Dios no tiene futuro. A Dios no lo puede sorprender, por tanto, tu pecado de la otra semana o del otro mes o del otro año. ¿Por qué? Porque Él es un presente absoluto. Él ya te dio una provisión para no caer en ese vacío. Valga la redundancia. En Primera de Juan, dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, queda claro entonces, para comprender en la primera reunión, el primer audio que grabamos, cuando hablábamos acerca de cómo comprender los siglos, ya queda claro que son espacios de tiempo, literalmente o no literalmente, son acontecimientos relevantes. Segundo estudio, ahí aclaré ya el primero, aclaro el segundo. En el segundo estudio hablamos acerca de no confundir lo que es el siglo pasado con el siglo presente y con el siglo venidero. Y les di 6 citas bíblicas. Por ejemplo, la Escritura nos habla de siglos pasados. Les di Efesios capítulo 3, versículo 15, y les di Colosenses capítulo 1, versículo 26. Si quieren, leamos uno, nada más para que usted le quede claro. Miren conmigo Colosenses capítulo 1. Vamos a ver, Colosenses capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver si tiene usted una Biblia en mano para que pueda
pues leerlo, y si no, pues simplemente tome nota. Yo hoy lo que quiero es simplemente que usted me comprenda los estudios que hemos venido teniendo anteriormente. Colosenses 1:26 dice la Escritura: el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora habla de un pasado a un presente. Y dice, y ahora cierra el versículo diciendo que ahora se ha manifestado a sus santos. Luego les di dos citas bíblicas en cuanto a cómo comprender cuando hablamos del siglo presente. Y agarramos Romanos capítulo 12, versículo 2, y Gálatas capítulo 1, versículo 4, en el que encontramos en Gálatas donde dice que, vamos a ver, Gálatas 1:4, nada más como una referencia para que usted le vaya quedando claro, ya que este estudio se hizo para la iglesia, pero resulta que ahora en la pedagogía que hemos venido utilizando, de yo poner una parte y que usted complemente con la investigación de la otra, surgieron muchas preguntas. Ahora entonces me veo en la necesidad a explicárselas entonces de una manera más práctica y sencilla. Gálatas 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esos videos ya los vimos. Luego, como estamos hablando hoy, cómo comprender las separaciones de los siglos en la Biblia. Luego les di dos citas bíblicas acerca de los siglos venideros. En cuanto a los siglos venideros, les di Efesios capítulo 2, versículo 7, y Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Si quieren, podemos al igual mirar el libro de los Hebreos. Vamos a ver, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y leímos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, el siglo venidero, no este presente, sino el siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien. Aquí les concluyo el audio número 2 que estuvimos analizando. Luego entramos en el tercer audio que hablábamos acerca de los misterios. Ok, atención. Misterios, de la manera más sencilla y práctica, fueron cosas ocultas que el Padre tenía para el presente siglo. Es decir, en todo el Antiguo Testamento o en el siglo pasado, eso era completamente desconocido. En el presente siglo, que inicia en el nacimiento de Cristo, si lo podemos llamar de esa manera, y que concluirá en la venida de Cristo. Atención, aquí surge otra situación. En esto que estaba oculto teníamos, era oculto y desconocido para Israel que los gentiles fueran llamados a ser hijos de Dios. Número 2, era un misterio también que los gentiles vinieran a formar parte de la iglesia. Número 3,
Era un misterio que vinieran a formar parte de ser la novia de Cristo. Número 4. Fue un misterio también que vinieran a formar parte del rapto. Que esa es la conclusión completamente del tercer video que vimos acerca de los misterios. Entonces, ahí les aclaro eso. Ahí tienen el audio, solo estoy dando aclaraciones de una manera sencilla para que usted pueda comprender en base a todas las preguntas que me hicieron en esta semana. Luego analizamos el cuarto estudio acerca de los tipos de reino. Pero sí me gustaría ponerles en claro a ustedes en esta preciosa tarde algo muy interesante acerca de los siglos. Por ejemplo, este siglo presente, quiero que me le preste mucha atención porque le voy a dar argumentos que no habían en aquel audio. Quiero que lo entendamos. La época del Antiguo Testamento, en el cual el propósito de Dios para Israel es declarado en los pactos en los cuales Dios ha participado y por cuales Él se ha comprometido en el pacto que tiene con Israel de no cambiarlo. Termina sin que aquellos, fíjese bien, aquellos propósitos se hayan realizado. ¿Por qué? Porque Israel nunca quiso nada con el Mesías, nunca quiso nada con Dios, no quiso entender que el que vino será el Mesías. Después de la muerte de Cristo, atención, Dios instituyó un nuevo programa. Es decir, ese nuevo programa no para reemplazar el pacto que tenía con Israel, sino que Él hace un nuevo programa, fíjense bien, y en este nuevo programa el Señor empieza a hacer un discurso en el aposento alto. Eso, cita bíblica, San Juan capítulo 13 al capítulo 16. Y se hace real después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículo 3, anunció que Dios visitó por primera vez a los gentiles para hacer de ellos un pueblo. Ese fue un nuevo programa. Eso también era llamado misterio. Si usted quiere, vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 15, al versículo 3. Hechos, capítulo 15, versículo 3. Sencillo. Dice la Escritura. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando, atención, la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Es decir, aquí se abrió de nuevo el panorama que había sido cerrado allá con Abraham. En el momento que Jacob pelea con el ángel y Dios le pone por nombre Israel y nacen las 12 tribus, en ese preciso momento, ese programa que él tenía con Abraham se cerró y se abrió un nuevo programa con Israel. Ese programa se cierra en la venida de Cristo, en el nacimiento de Jesús. Dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y se vuelve a abrir el programa que se cerró allá con Abraham y se vuelve a abrir en este versículo 3 del capítulo 15 del libro de los Hechos. No aboliendo el pacto con Israel. Se recuerdan que en el segundo audio hablamos que hay
una línea exclusiva para Israel, que les di las citas bíblicas, y una línea exclusiva para los gentiles, que también les di las citas bíblicas. Es decir, Israel pasará por toda la tribulación, la iglesia no pasará. Ya le voy a explicar más adelante, porque quiero que quede claro que las tribulaciones que estamos viviendo hoy son las mismas tribulaciones que dieron origen en el Pentecostés, en el aposento alto, donde empiezan los convertidos. La primera conversión, 3,000 personas. Segunda conversión, fueron 5,000 personas. Y la iglesia se conoce eclesiástica o eclesiológicamente hablando, eclesiológicamente hablando, se conoce como los primeros 100 años de persecución. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida. Esto no es nada nuevo. Ese tipo de tribulaciones la ha vivido. Pedro murió cabeza abajo, se lo expliqué. Esteban murió apedrado, se lo expliqué. Todos los discípulos murieron. Juan termina en la isla de Patmos. Es decir, a todos los encarcelaron. A Pablo lo azotaban por predicar el evangelio de Jesucristo. Es decir, esos son las tribulaciones que hasta el día de hoy estamos viviendo. Nada comparado con la tribulación que pasará a Israel. Preste mi atención a esta información. Es decir, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El tomar pueblo de ellos constituye un nuevo programa. ¿Para cuándo? Para el presente siglo en este que estamos. Por ejemplo, en este siglo, el pueblo se constituye como una iglesia. Aquel templo físico al cual el Señor dijo, ese templo que lo han construido en 50 años, yo lo puedo derribar en un día y levantarlo en 3 días. Se refería a los seres humanos, se refería al gentil, se refería que Dios moraría y que nosotros seríamos templo y morada del Espíritu Santo. Y hablaba en ese preciso momento hacer la iglesia, y que la iglesia tendría un cuerpo y que esa cabeza es Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Número 2. La esposa de la cual Jesús es el esposo, lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 y 32. Número 3. El pámpano del cual Jesús es el pastor, lo encontramos en San Juan capítulo 10, versículos 7 al 27. Número 4. El templo del cual es la principal piedra del ángulo, lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Los sacerdotes, ministros de los cuales el Señor Jesús es el sumo sacerdote, lo encontramos en primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 al 7. Es decir, hoy Jesús está como un sacerdote intercediendo por todos los seres humanos delante de nuestro Padre Celestial. Es la importancia de reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él en este presente siglo sigue como un sacerdote abogando por los pecados de las personas que vienen a rendirle al Señor su pesada carga y que ya no quieren
vivir más en las tinieblas y vienen a la luz admirable que es Cristo Jesús. Por último, encontramos la nueva creación del cual Él es la cabeza y las primicias. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23 y Colosenses capítulo 1 al versículo 18. Atención, la razón de este llamamiento declara en Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros los gentiles en Cristo Jesús. El propósito divino en el llamamiento de la iglesia es el desplegar la infinita bondad de su gracia. Parecería pues que Dios en este siglo presente está llevando a cabo un nuevo programa por medio del cual su gracia infinita se desplegará perfectamente para toda la eternidad. Es importante entonces comprender el propósito de este presente siglo. Esta parte no se la di en el audio número 3, por eso se la estoy explicando. Ahora, encontramos también el carácter de este presente siglo. Y en el carácter de este presente siglo, que data, atención, cuando empieza y cuando termina. Este presente siglo data del rechazo del Mesías. Cuando rechazaron al Mesías, allá cuando él fue a la cruz del Calvario en los primeros 3 años de ministerio que el Señor desarrolló del año 0 a partir de hoy. Atención, entonces, el Mesías, vuelvo de nuevo, este presente siglo data desde el rechazo del Mesías por Israel hasta la recepción venidera del mismo. Es decir, ustedes se recuerdan que Jesús, Jehová a la no amada, la hizo amada suya para ese nuevo programa que él tenía establecido. Y concluyo que este presente siglo cierra completamente hasta la segunda venida. Recuérdense, Mateo, cuando el Jesús dijo, San Juan 14, donde dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Luego, ese es en el carácter de este presente siglo, encontramos algo muy interesante. Si ustedes quieren comprender, podemos leerlo, que también esto fue un misterio. Leamos Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 27. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Era un misterio que en el Antiguo Testamento no había sido revelado, de la cual fui hecho ministro. Pablo declara en el libro de Colosenses 1:24 al 27 que él fue ministro de los gentiles. Y dice ahí, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí concluyo entonces el estudio
Número 2, en cuanto a la situación de los siglos. Luego encontramos una situación importante en el tercer estudio, y es que empezamos a hablar de los misterios. Conclusión de ese estudio de los misterios, que creo que fue el número 3. Es decir, surgieron muchos. Veamos, analicemos. La existencia de este presente siglo, que había de interrumpir el programa establecido por Dios con Israel, fue un misterio. Ahí empezamos. Mateos capítulo 13, versículo 11. Número 2. Que Israel iba a ser cegado de manera que los gentiles pudiesen ser llevados a una relación con Dios, era otro misterio. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 25. Número 3. La forma de la iglesia compuesta por judíos y por gentiles para formar un cuerpo era también otro misterio, donde ahora ya no hay judío ni hay griego, todos somos uno en Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 25. También Efesios capítulo 1, versículo 9. También Efesios capítulo 3, versículo 3 al 9. Y Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27. Número 4. Todo este programa de Dios que resulta en la salvación de los gentiles también fue hecho un misterio. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Le estoy aclarando los audios anteriores por las preguntas que vinieron a la mesa pastoral. Número 5, número 6 creo. La relación de Cristo con los hombres en la redención también fue llamado otro misterio. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y Colosenses capítulo 4, versículo 3. Atención. La encarnación en Cristo también fue llamado otro misterio. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No en cuanto al hecho, sino en cuanto a la realización. Atención. Ahora, otro. La evolución del mal hasta su culminación del hombre de pecado también fue otro misterio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. El desarrollo del gran sistema apóstata, también misterio. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 5 al 7. Ambos constituyen aquello que fue llamado un misterio. Luego que debería de haber otro método nuevo por el cual Dios recibiría a los hombres en su presencia, aparte de la muerte, este es otro misterio. ¿A dónde? En el rapto. Misterio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Es decir, estos, por lo tanto, constituyen una porción grande del programa de Dios para este presente siglo, que fueron revelados en siglos pasados, pero que ahora es conocido por revelación de Dios. Todo esto son los misterios. Ahí concluyo el tercer estudio bíblico que tuvimos. En el 4 hablábamos acerca del estudio acerca de los elegidos. Y aquí encontramos algo bien interesante que quiero dar una respuesta antes de esto.
A mí me preguntaron y me dijeron, explíquenos por favor cómo sabemos cómo se cierra este fin de siglo y por qué este es el fin del siglo. Muy bien, contesto la pregunta. Quiero que entienda usted que hay aproximadamente 2, 4, 6, 8, como 9 señales acerca de este siglo malo. ¿Por qué se le llama siglo malo a este presente siglo? Bueno, voy a empezar así. Digamos que las señales de los tiempos con referencia a los últimos días para la iglesia dan algunas revelaciones bien interesantes que nos hablan las condiciones en las que se centra alrededor la iglesia. Número 1, hay una negación completa de Dios. Lucas capítulo 17 versículo 26. Se lo voy a leer y para no tener un atraso, porque son aclaraciones que les estoy dando, ocupo que avanzar y necesito darles las citas bíblicas para poder que usted los pueda comparar con los estudios anteriores. Lucas 17, versículo 26. Dice de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuándo se dio esto? Se dio inminentemente. Ya en ese momento, después de que Noé les estuvo indicando, la puerta ya estaba cerrada, el diluvio se da y ya la gente ya no pudo alcanzar salvación porque se había terminado la gracia. Bueno, número 2, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. Vamos a leer. Estamos hablando por qué es este siglo malo y cómo y por qué es el final del siglo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a ver, versículo 4 al 5. Traidores, bueno, voy a leerle desde el 1. También debes saber esto, que en los postrías vendrán tiempos muy peligrosos. Analícelos usted, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evitas. ¿Cuándo? En estos tiempos peligrosos. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí encontramos que hay una negación completa a que las personas hablan de ser cristianos. Número 2, la negación completa de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. También Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. También Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Número 3. Hay una negación al retorno de Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3,
versículos 3 al 4. Se lo voy a leer porque este sí es interesante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si usted ha oído de personas que dicen, es mentiras, Cristo nunca viene. Ese es un dicho viejo que dicen los cristianos, Cristo viene, Cristo viene. Eso es una mentira, eso no va a ser cierto. Entonces dice el versículo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, dice el Padre a sus hijos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, hay una negación completa al retorno de Cristo Jesús. Otra característica de este siglo malo y de su fin es que tendrán una negación completa de la fe en Cristo. Usted le voy a dejar esa cita, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, y Juan 3, si quiere le leo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice la Escritura. Vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la respuesta porque usted ve diferentes tipos de liturgias en las iglesias. Esta es la razón por la que usted ve que hay personas que creen en Cristo y creen en otros objetos hechos de mano. Esta es la razón por la cual usted ve que en este tiempo de apostasía, las legiones, las huestes, potestades diabólicas del aire, quieren que la iglesia de Jesucristo se parezca a la del mundo. Atención, presten mucha atención. Otra vez dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Es decir, tenemos gente en este momento que se ha inventado doctrinas que no están exactamente escritas en la Biblia, pero que sacan algunos versículos de la palabra de Dios para sustentar ese aspecto doctrinal que ellos creen que no lo manejan, pero que la Biblia no lo aprueba. Espíritus, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Atención, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia
prohibirán casarse. Usted ha oído que hay una religión donde los líderes o los que están al frente no se pueden casar porque no se los permite. Sin embargo, dice, prohibirán casarse y no se vaya de espaldas. Ya hoy, en este preciso momento, nadie quiere tener responsabilidad matrimonial. Nadie quiere honrar al padre. En este preciso momento, nadie encuentra la seguridad en el matrimonio. Pobres los jóvenes de esta época, porque solo Dios. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Usted conoce personas que es pecado comer X cosa. Son espíritus de demonio, dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tenemos entonces cuarto acontecimiento que vemos acerca de este presente siglo malo y su final. También tendrán problemas con la sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice la Escritura: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el corazón comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy todo el mundo es teólogo, hoy todo el mundo es maestro, hoy todo el mundo es teólogo. Hoy es impresionante cómo las respuestas que usted desea o anhela tener las puede encontrar en la Escritura, que es la razón de este siglo malo. Y dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, es admirable cómo hemos dejado aparte de predicar el Evangelio de Jesucristo y nos hemos dedicado a hablar otras cosas que no son concernientes a la iglesia de Cristo Jesús. Luego dice 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Otro ejemplo, para ir terminando, porque el tiempo se nos fue, estamos hablando de respuestas que estoy dando acerca de los estudios anteriores y estoy explicando la pregunta que nos hicieron: ¿cómo sabemos que este es el fin del siglo malo? Entonces les estoy leyendo 10 características, les voy a dar otras más. Hay una negación completamente a querer consagrar la vida. Segunda de Timoteo 3, 1 al 7 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores, y ya son citas que ya se las leí anteriormente. Luego vemos también que hay una negación de la libertad cristiana. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando ya se los expliqué. Luego dice, hay una negación completamente a la moralidad. Segunda de Timoteo 3, 1 al 8 y Judas 18.
Por último, tenemos una negación a la autoridad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Se ve que estas condiciones para el fin del siglo coinciden exactamente con el estado dentro de la iglesia de la Odisea, ante el cual Cristo tiene que estar de pie para buscar admisión. En vista de cómo se cierra, no es sorprendente que este siglo sea llamado el siglo malo según la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21 para concluir. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha, cual alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Concluyo entonces, amados amigos y hermanos, diciéndoles lo siguiente. Les aclaré en cuanto a los siglos, los 6 segmentos que hemos venido sacando, en cuanto a lo que son los siglos, en cuanto a lo que son los ministerios y en cuanto a lo que son los reinos, que es lo que me queda hoy pendiente. Solo déjeme terminar con esto. En verdad no es complicado comprenderlo. Miren, este siglo venidero es un siglo en el cual Dios nos puede sorprender con su trompeta. Es decir, en este siglo venidero van a darse muchos acontecimientos muy importantes. Pero cierro algo bien en esta preciosa hora, y es decirles a ustedes, no se alarmen. Hoy lo más importante que necesitamos es recibir a Cristo como nuestro suficiente Salvador personal. Estos tiempos que estamos pasando, aparte de los que ya le expliqué y le leí en la palabra de Dios y acontecimientos que han sucedido, han surgido fenómenos bien importantísimos. Estos tiempos son tiempos en los cuales me recuerdan el tiempo de Oseas, allá por más o menos unos 600 o unos 722 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde hubo una crisis financiera, hubo también alto índice de desempleo. Me recuerdo a Amós capítulo 6, creo, donde dice: os tuve al diente limpio, mas no se volvieron a mí, dice Jehová de los ejércitos. Es interesante que ustedes puedan comprender que hoy igual estar a diente limpio, quería decir el profeta, si no tienes trabajo, no tienes dinero. Si no tienes dinero, no tienes comida. Si no tienes comida, estás a diente limpio, estás ayunando a la fuerza. Pero ¿cuál fue el propósito? Que nos volviéramos, que reconociéramos la necesidad de Dios. La pregunta del milenio o del millón es esta. ¿Reconoces que este tiempo de desempleo es un tiempo en el cual Dios te está diciendo: tengo un plan maravilloso para ti? ¿Has entendido que este puede ser un momento en el cual debemos de hacer un alto en el camino y de darle la oportunidad a Dios que ministre en nuestra mente y nuestro corazón? ¿Te has dado cuenta que hoy el mundo ha cambiado? Así como cambió en esta época, así como cambió en el año 1920 con la pandemia que hablábamos acerca de el virus que se había propagado y murieron miles de personas. También cambió la vida en el año 1720, cuando sucedió la peste en Marsella, que murieron más de 100,000 personas. También cambió la vida de las personas en 1820 con el virus, aquella matanza que se dio en Filipinas, Asia, Indonesia, que murieron otros 100,000 personas y restos en cuanto a la peste que vino de la mosca. Ahora te pregunto,
¿Ya te diste cuenta que todos tus planes y proyectos que tenías se te cambiaron de la noche a la mañana? Y aún sigues con vida, por el amor de Dios, por la misericordia del Padre, porque Él anhela que comprendas que necesitas reconocer que tienes que iniciar un nuevo estilo de vida. Y mi consejo es que en este nuevo estilo de vida, involucres a Cristo como tu suficiente Salvador personal. Haga a Jesús socio de su vida y me contará los beneficios y el favor que de Dios tiene. Cierro entonces, amigos, en esta preciosa tarde. El fin de este presente siglo es exactamente donde encontramos las dos venidas de Cristo. Y Dios está llevando un nuevo o un programa a cabo de dos maneras. Uno, el de la iglesia, que terminará en el traslado con Cristo a la boda del Cordero. Y dos, el de Israel, que terminará después del traslado en la segunda venida de Cristo. Recuérdese que este siglo, fin de siglo, terminará exactamente cuando Cristo venga con su iglesia y a gobernar sobre la tierra. Ahí he respondido hasta aquí la cuarta sesión o el audio que hemos tenido en cuanto a los misterios. Nos queda pendiente aclararle mañana, si Dios lo permite, acerca de los reinos. Bueno, bien sencillo, cierro mi Biblia. Qué increíble. Versículos claves que quiero que se queden en su mente. Están exactamente en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dios hace endurecer el corazón de los judíos para hacer una apertura al pueblo gentil. Versículo clave que quiero que se lo aprenda de memoria. Lo va a encontrar en Mateo capítulo 13, el versículo 10, 11 y 13. Donde el Señor vino a los judíos no entendieron el plan del Mesías, no lo lograron comprender. Entonces Dios hace una apertura para los gentiles. Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta comprensión de el cierre de estos audios, 4 audios que hemos tenido anteriormente, puedan ahora tenerlo bastante entretenido, pudiéndole buscar las respuestas a todos los versículos de la palabra de Dios. Que el Señor añada muchas bendiciones, amados amigos y hermanos, y les esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Cerramos con una pequeña oración. Padre, le damos gracias por la autoridad de su palabra. Anhelamos, Señor, que su favor y su misericordia pueda abrir el sano juicio, el entendimiento de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, y puedan comprender que tú les amas y que así como tú agotaste, Señor, con Israel más de 6,000 años que comprendieran tu amor y no quisieron nada, ahora permite, Señor, que hoy que se ha abierto este panorama, para este programa para los gentiles, nos ayudes a nosotros los líderes a ser sabios, sensatos, para poder explicar el plan de salvación, y que el Espíritu Santo pueda redarguir a las personas de justicia, de juicio y de pecado, y venir a los pies tuyos, Señor Jesucristo. Tu iglesia dice: ven, te esperamos, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, amados amigos y hermanos. Muy buenas tardes. Somos Concilio Internacional Pentecostés, Asociación Concilio Internacional Pentecostés. Somos Iglesia Tabernáculo Bíblico de Capacitación y Adoración, Fuente de Agua Viva. Muy buenas tardes. Esperamos seguir respondiendo las otras preguntas el día de mañana para entrar al reino universal, el reino espiritual y el reino milenial. Feliz tarde.